formación se realiza con el apoyo de Rodeemos el Diálogo, Viva la Ciudadanía y la Maestría en Estudios Culturales y Narrativas Contemporáneas de la UTP. Abro comillas. ¿Cómo construir un proyecto de país basado en la templanza? ¿Cómo construirnos como sujetos y colectivos ecuánimes? ¿Cómo hacer de la política un pluriverso donde predomine la calma y no un cuadrilátero en el que libramos las batallas de nuestras rabias? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero en el actual contexto mundial donde parece emerger la geopolítica del odio, es esencial indagar aquellos puntos de fuga que permitan establecer en Colombia un marco de referencia emocional favorable a la reconciliación. En la búsqueda incesante de la humanidad por vivir en armonía, Buda nos ha enseñado que, comillas, el odio no cesa con el odio cesa con el amor, cierra comillas. Por lo tanto, si recogemos las palabras de Humberto Maturana, el gran paso para sanar las heridas de una violencia que se ha reciclado a lo largo de 200 años entre colombianos, y para contribuir desde aquí a un mundo más humano, será nutrir una economía política de disposiciones afectivas en las que circulen emociones que nos permitan construir una sociedad basada en la aceptación del otro como un otro legítimo en la convivencia. Ese es el reto y la hermosa tarea que debemos asumir desde la escuela, el colegio, la universidad, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y la sociedad civil, entre paréntesis desorganizada. Manos a la obra. Cierro comillas. Con esto cierra Andrei Gómez Suárez su libro El triunfo del no, que fue publicado en el año 2016. El invitado de hoy, Andrei Gómez Suárez, es cofundador de Rodeemos el Diálogo, investigador asociado en Memoria y Reconciliación en la Universidad de Bristol, investigador visitante en el Instituto de las Américas de la Universidad Colegio de Londres. Es doctor en Relaciones Internacionales, máster en Guerras Contemporáneas y Estudios de Paz de la Universidad de Sussex. Autor de los libros El triunfo del no, publicado en el año 2016, y Genocidio, Geopolítica y Redes Transnacionales, una contextualización que hace de la destrucción de la Unión Patriótica en Colombia, publicado en el año 2018. Muchas gracias, Andrei, por compartir con nosotros tus conocimientos y permitirnos pensar en las narrativas para la paz, desde esas versiones que has venido construyendo a lo largo de estos últimos años en el marco del acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC-EP, y pues obviamente todo lo que ha implicado y lo que implicará pensar en una paz para Colombia. Tienes la palabra, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Claudia Mónica, muchas gracias por esa presentación. Me conmovió. No pensé que fueras a empezar con eso. Pues muy buenas noches para todas y para todos. Como siempre, muchas gracias por la invitación a la Universidad Tecnológica de Pereira, a la Escuela de Paz, a Viva la Ciudadanía. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes y compartir unas reflexiones a propósito de este tema, y pues un gusto también ofrecer desde Rodeemos el Diálogo lo que mejor podemos para ir construyendo un país mejor. Yo tengo una presentación que les voy a poner. La idea es que arranquemos con eso, y de antemano les digo, es una presentación en la cual he agrupado varias cosas que he venido diciendo desde hace un tiempo, y quizás unas cosas nuevas en las cuales pues estoy empezando a adentrarme ahora, y es una provocación para que después de terminar esta exposición con estas diapositivas, ustedes pues reaccionen con preguntas, con comentarios. Yo espero que aquí no haya muchas personas de las que usualmente han venido a algunas de las charlas que doy en Pereira, porque pues no quiero aburrirlos repitiendo las mismas cosas, pero si los hay, bueno, espero que al menos algunas de las pocas claridades que he podido ofrecer algunas veces se vayan aclarando en esta presentación de hoy.
Entonces, voy a compartir pantalla me perdonan un segundito mientras encuentro esto y hago todo para que funcione bien, porque a veces esto no me funciona. Listo. Entonces, perdón un segundo. Vamos a ver. Me toca. Okay. Bueno, entonces, como siempre, un poco la charla que voy a hacer hoy se titula Retóricas Políticas de Paz. Rodemos el diálogo. Este es un trabajo que hemos venido haciendo desde Red desde hace mucho tiempo y las reflexiones que les voy a compartir hoy pues se han nutrido de ese trabajo de gente con las que nos hemos unido desde hace ya 8 años para rodear la construcción de paz en Colombia y para encontrarle una salida a la guerra. Yo quiero empezar proponiéndoles la siguiente pregunta, y es si lo que hemos vivido entre el año 2012 y el año 2020, año 2012 cuando empezó el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, y el año 2020, hoy donde estamos, ha sido una guerra de narrativas. Si esa es una guerra de narrativas, entonces, pues esto explicaría la razón por la cual es tan importante este curso que estamos haciendo hoy, esta sesión de hoy. Para poder responder esa pregunta, yo quiero aventurarme a contextualizar esto de la siguiente manera. Y obviamente aquí hay unas formas de interpretar las circunstancias y es muy bienvenido el debate. Entonces, primero, yo creo que tenemos que entender que en el año 2012, por un lado, empezó una negociación que muchas personas, un sector de la sociedad, un sector de líderes de opinión, vieron precisamente como una negociación. Es decir, dos partes o tres llegando a poner unas cartas sobre la mesa para tratar de encontrar un camino común para resolver un conflicto armado. Al mismo tiempo, otro sector interpretó eso como una entrega, no como una negociación, sino como la entrega de una parte a otra. Ahí hay un claro contraste de narrativas frente a lo que estaba pasando en ese momento. En el año 2016, para los que esa negociación era válida, se puso a prueba de fuego ante una refrendación popular el acuerdo al que llegaron las partes gracias a esa negociación. Para otro sector de la sociedad colombiana, esa refrendación no fue una refrendación, era una manipulación, y se interpretó eso como una manipulación para que se hiciera realidad esa entrega del país. Ahí hay dos narrativas que se confrontan en el año 2016 muy claramente. En el año 2017 tenemos la idea de que hay una implementación que avanza, que empieza a avanzar, cumpliendo un acuerdo de paz que fue aprobado por el Congreso de la República. Pero al mismo tiempo, para otro sector, lo que hay ahí no es una implementación, sino la imposición de un acuerdo que había sido rechazado en el plebiscito. Entonces, la imposición como una forma de negar
la legitimidad de lo que se estaba implementando. En el año 2018 se llega a una campaña presidencial que pues divide el país entre los que quieren seguir con la implementación y los que sienten que esa imposición tiene que llegar a su fin. Y empieza el país una discusión sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Para unos hay un cumplimiento por parte de las partes y para los otros hay un incumplimiento. Unos podrían decir que hay un cumplimiento parcial, pero que en general pues ese cumplimiento iba marchando con las dificultades que tiene una implementación del acuerdo de paz. Para otros realmente pues nada había cambiado, no se habían entregado armas, no se habían encarcelado a los líderes de las insurgencias, y para otros pues también había un incumplimiento porque se estaban asesinando líderes sociales. Del año 2019 al año 2020, yo siento que hay un cambio y ustedes se dan cuenta que los pongo al contrario, pongo el incumplimiento en azul y el cumplimiento en rojo porque pasa una cosa muy paradójica. Y es que el gobierno de Iván Duque y los sectores que durante todo el tiempo estaban hablando de incumplimiento, de imposición, de manipulación y de entrega, ahora resulta decir que están cumpliendo. Y cumplen y dicen, su narrativa es, estamos cumpliéndole al país y al mundo. Eso es lo que le dicen se dice ante el mundo entero. Ahí hay una narrativa muy profunda. Estamos cumpliendo. Y todos esos otros sectores que iban trabajando en clave de negociación, refrendación, implementación y cumplimiento, pues ahora dicen que hay un incumplimiento, que el gobierno incumple. Para un colombiano desprevenido, que seguramente es un gran número de colombianos, vamos a ponerle estadísticas o números o porcentajes, pero para el colombiano, el común, pues o se pierde en este mar de narrativas o simplemente se pega a un barco y navega en la narrativa que más le conviene. Yo creo que aquí hay un reto bien importante que todos tenemos que identificar, porque estas narrativas tienen unos componentes históricos y lo que yo quiero tratar de hacer en esta charla es tratar de reflexionar un poco sobre qué es lo que está detrás de estas narrativas, cómo es que se construyen las narrativas, cuáles son los elementos de estas narrativas, sobre todo pensando en qué viene para el 2022, qué viene hacia adelante, cuál es la labor que podemos hacer y por qué estas narrativas son tan importantes, entenderlas desde las personas que están trabajando en clave de construcción de paz y cómo hay que entenderlas hoy. Para poder responder eso, yo quiero pasar a la siguiente pregunta, o para tratar de poder seguir avanzando, quiero pasar a la siguiente pregunta, y es, bueno, ¿por qué canales circulan los dispositivos retóricos que construyen esas narrativas? Entonces, como se habrán dado cuenta, en la diapositiva anterior lo que les quise mostrar fue que las narrativas son macronarrativas, son muy grandes, son visiones, formas de estructurar la interpretación de la realidad. Pero ¿cómo se construyen esas narrativas y por qué canales se circulan los componentes que las hacen posible? Es lo que quiero tratar de discutir en esta diapositiva. Y para eso quiero mostrarles el cambio de formas de circular.
de los dispositivos retóricos. Los dispositivos retóricos, digamos, que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, son frases cortas que condensan una imagen simplista de la realidad. Esas frases cortas, esos elementos que simplifican la realidad, circulan en las sociedades alrededor de medios tecnológicos que van surgiendo como producto de la humanidad. Y en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que muchos de esos dispositivos retóricos en los años 80 circulaban a través de medios impresos. Es decir, para que uno pudiera darse cuenta de qué era lo que estaba circulando, o era el voz a voz, ¿no? O periódicos, panfletos, había que llegarle a una página impresa. Y eso fue durante muchos siglos la forma como circulaban ideas en las sociedades. Tomaba mucho tiempo que una idea llegara de un lugar a otro. Pero eso empezó a cambiar profundamente y empezó a cambiar en los años 90. Y en los años 90 ustedes saben que el email y las páginas web, es decir, lo digital, empezó a despegar y empezó a convertirse en la forma en la cual empezaron a comunicarse a amplios sectores de las sociedades. Y esto aceleró las comunicaciones. Esto quiere decir que muchos de los dispositivos retóricos que simplificaban la realidad empezaron a circular precisamente a través de correos electrónicos. Es decir, que era quizás más fácil distribuirlos y más fácil pasarlos de un lado a otros y más fácil expandirlos a través de páginas web. Eso que ocurre entre los años 90 y el 2010 logra un cambio exponencial con la llegada de las redes sociales, en particular con Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram. La llegada de las redes sociales implica que las personas empiezan a tener una comunicación a través de amplios espectros geográficos, casi que simultánea de cosas que están pasando en el mundo, lo que permite mandar los dispositivos retóricos en tiempo real y crear unas burbujas de resonancia alrededor de esos mensajes. Esto es muy importante entenderlo para saber dónde estamos hoy. Hoy estamos, y aquí les pongo una cita de Diana Dager, una académica colombiana que dirige un tanque de pensamiento en Colombia sobre redes sociales y medios de comunicación y campañas. Diana Dager dice lo siguiente, que al año 2019 el 68% de los colombianos tenían acceso a Internet y pasaban 3 horas y media en YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter. Esto es absolutamente importante entenderlo. Hoy en día, las narrativas se construyen en el escenario digital. Y se construyen gracias a cómo circulan rápidamente los dispositivos retóricos que simplifican la realidad. Dicho eso, uno podría decir, y era interesante ver en los años 90 cómo el Internet era visto con optimismo. Era visto como una forma de crear una democracia digital. Era visto como la oportunidad de que se dieran articulaciones, que se dieran trabajos colaborativos para poder construir más cooperación. Pero lo que ha pasado, y sobre todo pasó y hubo un gran cambio a nivel mundial frente a esa percepción en el año 2016, fue que este cambio profundo en las comunicaciones
trajo y posicionó el discurso del odio y empezó a posicionar noticias falsas y empezó a generar un ecosistema muy perverso. Y ha generado lo que se conocen algunos expertos en el tema, lo conocen como el pesimismo de la tecnología. ¿Y por qué ha pasado eso? Ha pasado eso, yo aquí les quiero traer a colación una cita de un profesor de la Universidad de Goldsmith aquí en el Reino Unido, porque a veces a uno se le olvida cuál es el origen del Internet. Y él dice lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta. Los computadores son originalmente instrumentos de guerra. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero pues el Internet surgió en medio de la Guerra Fría y precisamente como una estrategia de las fuerzas militares norteamericanas, el Pentágono, para descentralizar la información en caso de que hubiera un ataque nuclear de la Unión Soviética. Esto de entender que los computadores son originalmente instrumentos de guerra es importante porque hay otro elemento que creo que hay que tener en cuenta que dice William Davis, y es que cuando uno está metido en los computadores, casi que la capacidad de la mente humana se reduce a obedecer una orden. Así, eso es lo que ocurre todo el tiempo que nosotros estamos en un teléfono celular inteligente o en un computador dándole enter. Nosotros no entendemos cómo funciona el computador por dentro, pero sentimos control sobre la capacidad que tenemos de que se ejecute una orden que hacemos con un dedo. Y esto es supremamente importante, porque a través de esa idea de reducir la mente humana a obedecer órdenes, es que se han ido montando el manejo de algoritmos. Y entonces, muchos de nosotros terminamos creyendo que hacemos cosas sobre las que tenemos control, pero el control está por otro lado a través de estos computadores y este sistema de comunicaciones que se fueron creando. Y esto lo pone muy bien Davis en esta frase que yo les quise traer aquí a colación y la pongo como una pregunta. Paz digital es guerra digital. Bienvenidos al futuro. Estamos hablando de que gracias a todos estos computadores y a cómo uno maneja las redes sociales, hoy lo que creemos que hacemos en el Internet es parte de esta guerra digital. Y dice Davis lo siguiente: le damos la bienvenida a la vigilancia digital en nuestras vidas porque nos promete traer nuestras vidas personales bajo control. Todos sabemos que todo lo que nosotros hacemos en nuestro computador celular, en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, es vigilado y almacenado en Big Data. Todos sabemos eso. Y todos en Colombia, en el triunfo del no del plebiscito, nos enteramos que gracias al Big Data, un partido político contrató los servicios de Cambridge Analytica para diseñar mensajes dirigidos a un sector particular y sacarlos a votar berracos. Pero nosotros les dimos la información. Muchos de los mensajes que se dirigieron a esos públicos particulares no tenían nada que ver con lo que se había negociado en La Habana, pero construyeron una narrativa que permitió interpretar la realidad basada en unas tendencias de sentimientos y de prácticas cotidianas que ocurrían a través de las redes sociales en las que participaban los ciudadanos colombianos.
Dicho eso, y mostrando este escenario complejo, ¿cierto? Yo sé que a mí me llamaron y me invitaron a que yo viniera aquí a hablarles un poco de los retóricas de paz, pero creo que para entender cómo podemos hacer eso, primero nos toca ver dónde estamos y qué tenemos. Entonces yo quiero ahora mostrarles esos dispositivos retóricos de los que yo he hablado, que les he dicho que son simplificaciones de la realidad que condensan unos imaginarios muy particulares. Y les quiero mostrar como de una manera comparativa. Quiero mostrarles unos dispositivos retóricos que se crearon entre los años 80 y el año 2010 antes de que empezara la negociación. Y después les quiero mostrar los otros. Unos están en azul, los previos, y los otros están en rojo. En el año 84, en medio de la negociación que se empezó a adelantar entre Betancur y las FARC, se creó un dispositivo retórico que simplificaba a las FARC. La llamaron de un día para otro la narcoguerrilla. Eso lo que decía era que las FARC era una organización interesada en el narcotráfico y que su lucha política era una cortina de humo. Cuando se creó la Unión Patriótica, en medio de la negociación entre el gobierno de Betancur y las FARC, a la Unión Patriótica se le dijo que estaba haciendo proselitismo armado. Esto lo que significaba era que mientras otros partidos políticos hacían proselitismo político, la UP, según este dispositivo retórico, lo que estaba haciendo era utilizando las armas para intimidar a la gente, para que la gente saliera a votar por ellos. Detrás de estos dos dispositivos retóricos estaban dos emociones claramente definidas, el miedo y la rabia. Hacia mediados de los años 90, cuando llegó Samper a la presidencia y se descubrió el proceso 8000, los Estados Unidos llamaron a Colombia una narcodemocracia. Samper había llegado con una agenda reformista que llamó el salto social. Esa agenda reformista nunca se pudo llevar a cabo porque sencillamente se le quitó el oxígeno que tenía a la administración de Samper y se privilegió la idea de que en Colombia había una especie ahí de connivencia entre Samper y el cartel de Cali y que lo mejor era apoyar a las fuerzas militares colombianas, que en dicho momento habían cometido muchos serios crímenes en conjunto con los grupos paramilitares que se estaban extendiendo en Colombia. Otro dispositivo retórico que se creó hacia finales de los años 90, cuando empezó la negociación entre Pastrana y las FARC, fue la idea de que Colombia era un estado fallido, que Colombia no iba a sobrevivir como estado. Y esto minó completamente la posibilidad de una negociación seria entre el gobierno y las FARC, porque se privilegió la idea de fortalecer las fuerzas militares colombianas en medio de una negociación de paz. Después de eso, cuando colapsó el proceso de paz entre Pastrana y las FARC, se creó otro dispositivo retórico que fue la idea del narcoterrorismo. En Colombia ya no había un conflicto armado, había una amenaza narcoterrorista. Y entonces las posibilidades de una negociación con las FARC empezaban a alejarse cada vez más porque a esa amenaza narcoterrorista había que derrotarla en una guerra que era global contra el terrorismo. Y frente a eso, en Colombia se crea otro dispositivo retórico, que es la idea de la seguridad democrática, que es una forma de disfrazar la idea de una seguridad nacional donde
para tratar de proteger al Estado, no importa los medios que se tengan que utilizar, se utilizan los medios para derrotar al enemigo. Si eso implica falsos positivos, si eso implica desplazamientos, si eso implica torturas, no importa. Estos dispositivos retóricos, unos circulaban por radio, por televisión, por medios impresos. Todos esos ocurrieron antes del año 2010 y tenían a una sociedad colombiana polarizada que hacia el final del año 2010, uno diría, había logrado que un 70% de esa sociedad se recogiera bajo una doctrina un poco autoritarista que negaba la humanidad y negaba a las FARC como un contrincante político. Para un amplio sector de la sociedad colombiana, quizás una mayoría, las FARC eran un enemigo, narcoterrorista y una amenaza, y ven muy pocas posibilidades de negociación con ellos. En el año 2020 se empieza una negociación de paz, la empieza precisamente el presidente Juan Manuel Santos, que había sido el ministro de Defensa de Uribe, pero el ataque en contra de esa negociación se empieza a realizar a través ya no de los medios tradicionales de comunicación, sino a través de Twitter y a través de Facebook y a través de WhatsApp. Y se empiezan a acuñar nuevos dispositivos retóricos, muy potentes. La idea de que el castrochavismo se podía tomar a Colombia, que había una alianza entre Santos y las FARC para traer el modelo del castrochavismo a Colombia, que era la amenaza del comunismo anterior. Segundo, se crea la idea que hay una paz llena de impunidad y que los colombianos no quieren esa paz con impunidad y que las FARC, como no van a pagar cárcel y como no van a, que las FARC no van a satisfacer a sus víctimas, entonces esta es una paz llena de impunidad y lo que los colombianos quieren es una paz sin impunidad. Después se crea, en el 2014, se crea esta idea de que Santos le está entregando el país a las FARC. Se consolida, se pone de frente, circula a través de grupos de WhatsApp por todos lados con soldados llorando y demás. Y hacia finales del año 2014 se empieza a promover una campaña que es la de No Más Santos, convocando a la gente a las calles. O sea, pasamos de redes sociales a grandes movilizaciones que tienen impacto mediático, que deslegitiman profundamente a un gobierno que era la contraparte en una negociación. Y después de eso, cuando el plebiscito se empieza a acercar, cuando el referendo se empieza a acercar, se crea la idea de que la sociedad puede resistir en contra de ese acuerdo de paz, que es una imposición. Y se llama a la gente a resistir, a expresarse en contra de la paz de Santos. Y últimamente, y al final en el año 2016 se cierra con la idea, con el dispositivo retórico de la ideología de género. Y es que el acuerdo de paz ponía en peligro los valores tradicionales de la familia colombiana. Estos dispositivos retóricos, si ustedes se dan cuenta, se crean en un lapso de 4 años, se repiten en todas las redes sociales, se repiten después en los grandes medios de comunicación en Colombia y empiezan a repetirse en el voz a voz a través de múltiples personas que participan en marchas o no participan en marchas y en las conversaciones cotidianas de los colombianos. Y esto ha creado una profunda, fuerte narrativa que se puede enmarcar tras la idea de que paz sí, pero no así. Ahora bien, entendidos los dispositivos retóricos que se han utilizado en diferentes momentos de la historia de Colombia, yo quisiera pasar entonces a reflexionar con ustedes sobre qué es lo que hay detrás de los dispositivos retóricos. Yo ya había mencionado
dos elementos, ¿no? Rabia y miedo. Pero yo quiero tratar de mostrar esa conexión entre lenguaje y emociones. Y para poder mostrarles esa relación, yo simplemente quiero traer a colación la cita de un psicólogo evolucionista que me parece muy brillante, Jonathan Haidt, en su libro La mente correcta. Y esto vuelve al tema de que quiero enfatizarles la importancia del lenguaje. Dice él: durante 450 millones de años, los seres humanos han respondido a sus instintos y solo en los últimos 50 millones de años, a través del desarrollo del lenguaje, los seres humanos han racionalizado sus respuestas instintivas y emocionales. Las intuiciones morales son procesos automáticos que hacen que funcione la mente humana. Resumiendo, o poniéndolo en palabras más claras para este momento, a nosotros nos han dicho que nuestra mente funciona de manera racional y entendemos ese funcionamiento racional a través del lenguaje en el cual tratamos de expresar lo que pensamos, que creemos que está desconectado de lo que sentimos muchas veces. Pero lo que Haidt nos está diciendo aquí es que como nosotros en nuestro proceso evolutivo durante 450 millones de años no teníamos lenguaje, lo que hicimos, lo que ha pasado es que hemos construido un cerebro. Ese cerebro ha creado un lenguaje durante una décima parte de nuestra existencia y ese lenguaje ha inventado una ficción. Y la ficción es que el pensamiento racional está desconectado de las emociones. Y eso nos tiene bien fregados. Porque detrás de los dispositivos retóricos que encapsulan la simplificación de la realidad y crean justificaciones racionales para quien los utiliza, lo que hay es un marco de referencia emocional que es muy difícil de desmontar y que aquel que pretenda desmontarlo a través de un lenguaje racional sin entender su conexión emocional no va a poder desmontarlo. Y aquí, entonces, quiero traerles a colación a propósito de un libro que estamos lanzando la próxima semana en la universidad, con la Universidad Nacional de Colombia, en el que yo escribí un capítulo, una cita pequeña de ese libro en el que trato de conectar entonces estas cosas que les he estado diciendo. Dice lo siguiente: a través de dispositivos retóricos, los individuos, independientemente de la red social, política, económica, militar y criminal a la que pertenecen, interpretan la realidad y activan la matriz moral que ha evolucionado con los seres humanos y se materializa en emociones morales. Las emociones morales sobre las cuales nosotros juzgamos el bien y el mal, porque esa es la moral, ¿cierto? Uno se para y si uno piensa en cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted va a votar por el plebiscito, en el plebiscito sí o no? Y si una persona a usted le dice, no, yo voy a votar no, y uno le pregunta, ¿por qué? No, porque le están entregando el país al castrochavismo, pues ahí hay una emoción moral que tiene que ver con algo malo está pasando y por eso yo voto no. La pregunta es, ¿eso malo que está pasando con qué tiene que ver? Quizás en el caso de citar al castrochavismo como una justificación, tiene que ver con la emoción moral que se mezcla en los sentimientos de las personas de sentir libertad u opresión. E intuitivamente, los seres humanos, pues optamos por la libertad. Y si a mí en la cabeza me han metido que el castrochavismo es una dictadura, pues yo obviamente en un acuerdo de paz voy a votar no, porque yo no quiero la dictadura, yo no quiero la opresión es mala, ¿cierto? Entonces se activa
esa emoción moral que es parte de la matriz moral de la que habla Jonathan Haidt. Él dice, Jonathan Haidt, que hay 6 elementos de esa matriz moral, que son importantes tenerlos en cuenta porque ellos están detrás de lo que yo llamo el marco de referencia emocional. El segundo elemento, ya les expliqué el primero que tiene que ver con la libertad, el segundo que quiero tocar es el que tiene que ver con la justicia y el engaño. Y es que lo que dice Haidt es que a lo largo de nuestra evolución, los seres humanos han privilegiado el sentimiento de justicia porque sienten como negativo el engaño hacia ellos. Y esto pone en riesgo la construcción de colectivos sociales, porque unos colectivos sociales que no se basan en la justicia, pues son unos colectivos sociales que son muy endebles porque todo el mundo está a la expectativa de que el que engañe salga ganando. O como decimos en Colombia, que el vivo viva del bobo. Esto pues queda claro, creo que con lo de paz sin impunidad queda absolutamente claro, ¿cierto? Estos señores se les dice que nos están diciendo que están haciendo un acuerdo de paz, pero no van a pagar cárcel, nos están engañando, ahí no hay justicia. Eso es malo, yo voto no. Después viene el otro componente de la matriz moral, que es la idea de la lealtad y la traición. Y esto es muy importante para otra vez, las comunidades, los grupos sociales, porque para que nosotros evolucionemos y podamos pasar de individuos a colectivos de millones de personas, por ejemplo, que se identifican alrededor de una nación o que se identifican alrededor de una etnia, pues hay que construir un principio mínimo de lealtad a ese referente identitario. Porque aquellos que traicionan ese referente identitario son un peligro para la existencia del grupo. Y esto quizás explica fundamentalmente por qué en el caso de Juan Manuel Santos, en su negociación con las FARC, uno de los ataques más profundos fue en contra de Juan Manuel Santos, porque el sentimiento que se arraigó en el sector que había trabajado con Juan Manuel Santos en el pasado es que él los había traicionado, que él, que había sido el ministro de Defensa de Uribe, terminó negociando la paz con las FARC sin incluir a Uribe. El otro elemento fundamental en esta matriz moral es la idea de lo sagrado y lo degradado. Y aquí juega un papel fundamental y explica quizás el tema de la ideología de género. ¿Sí? Porque lo sagrado es la familia. Y para una sociedad tradicional conservadora como la colombiana, la familia es heterosexual, heteronormativa. Y cualquiera que venga a cambiar eso y me venga a convertir a mis hijos gay es una degradación, pone en riesgo lo que es sagrado. Y si yo siento que alguien está poniendo en riesgo lo que es sagrado, yo obviamente voy a votar no. El otro componente absolutamente fundamental es el de la autoridad y la subversión. Y es que los colectivos humanos, para poder consolidarse, aceptan la necesidad de una autoridad. Para unos, una autoridad tiene que ser moral. Para otros, la autoridad puede ser militar. Pero a todos le tienen miedo a la subversión de la autoridad. Entonces, si a mí me dicen que usted, en vez de fortalecer la autoridad que antes tenían los militares en Colombia, usted está privilegiando a la subversión, usted le está dando una oportunidad a la subversión, cuando usted tenía la autoridad para derrotarlos, para exterminarlos, pues
yo obviamente voy a votar en contra de usted. Yo voy a votar por el no. Y el último es el del cuidado y el daño, que tiene que ver con cuando los seres humanos sienten que alrededor del proceso social se cuida a sus individuos, se privilegia la sobrevivencia de sus congéneres. Y si hay una amenaza, un virus que ponga en riesgo esa existencia, que no cuide eso, pues es visto como algo malo. Y esto tiene que ver precisamente como la idea que está detrás de la resistencia civil, y es, Santos no está cuidando al país. Ahí hay una negociación con unos señores que no son parte de este país, que eran una amenaza para este país, y en vez de estar cuidando al país, le está haciendo daño. Y ahí la gente queda atrapada en esto inconscientemente y toma decisiones basados en emociones morales de lo que consideran bueno y lo que consideran malo. ¿Cuál es el marco de referencia emocional antipaz en Colombia hoy? Basado entonces en esa matriz moral. Pues yo creo, digamos, y esto lo estoy tomando un poco de lo que yo reflexioné en el libro El triunfo del no. Seguramente uno podría hacerlo más complejo, pero yo quiero poner estas 4 emociones que son las que definen ese marco de referencia emocional. ¿Sí? Que se instalan en la forma de interpretar la realidad. Y sobre eso se montan la gran narrativa sobre la cual la gente construye una lectura del presente. Básicamente, a través de los dispositivos retóricos, se instalaron 4 emociones: miedo, rabia, decepción e indignación. Y yo creo que esas emociones están ahí, arraigadas. Y lo que les voy a tratar de mostrar más adelante es cómo están arraigadas. Los discursos, los dispositivos retóricos han ido cambiando, se van modificando, pero el marco de referencia emocional sigue siendo el mismo. Los objetos frente a los cuales se sienten estas emociones quizás son distintos. Por ejemplo, hoy en día muchas personas están indignadas de los que compraron el marco de referencia emocional, ¿cierto? Están indignadas con que las FARC estén diciendo una verdad tardía. Eso es lo que dicen algunos. Otros están decepcionados con el funcionamiento del sistema integral. Otros tienen miedo que gracias al acuerdo de paz se hayan fortalecido los grupos narcotraficantes y terroristas que ahora están atacando las ciudades de Colombia. Y otros tienen una rabia impresionante porque las FARC están haciendo política en el Congreso. ¿Qué pasa con este marco de referencia emocional que está hoy en la sociedad colombiana? ¿Y por qué lo llamo marco de referencia emocional antipaz? Porque este marco de referencia refuerza el triángulo de la guerra. El triángulo de la guerra que tiene 2 pilares fundamentales, y es, por un lado, la desconfianza y por el otro lado, la polarización. Eso es una guerra. Yo desconfío de mi enemigo y yo
llevo a un sector de la población a que se una a mí para derrotar el enemigo común. Y frente a ese enemigo común, no hay puntos medios. Usted está conmigo o está con el enemigo. Y el enemigo no puede ser percibido como parte de uno porque el otro es alguien en el que yo no puedo confiar. Y en ese círculo de desconfianza y de polarización se aumenta la mentalidad guerrerista. Y los ataques se convierten en ataques de derrotar para derrotar al otro, a mi enemigo. Quiero decir que esos ataques no solamente tienen que ser ataques militares con bombardeos. Michel Foucault en algún momento dijo, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y William Davis, quien les mencioné hace poco en una de las diapositivas, ha expresado claramente que hoy en día la frontera entre paz y guerra, como se los mostré en la diapositiva de ¿es la paz digital, la guerra digital? Es cada vez más borrosa, porque pensamos en términos guerreristas, nos acercamos a la vida digital en esa dimensión de la desconfianza frente al otro y la polarización a través de unos burbujas digitales que se han ido creando. Ahora bien, yo creo que en el marco del desarrollo de lo que ha pasado en Colombia, a ese marco de referencia emocional antipaz se le opone, o sea, se le opone lo que yo he llamado un marco de referencia emocional pro paz. O sea, hay una reacción de otro sector de la sociedad colombiana que no ha quedado atrapada en eso. Y ese sector trabajó muy duro entre el año 2012 y el año 2016 en todas las narrativas azulitas que les mostré al principio. Y ese marco de referencia emocional, yo lo he tratado de encapsular aquí para propósitos de esta presentación en las 4E. Es un marco de referencia emocional basado en la esperanza de que es posible vivir en paz, basado en la empatía, que es posible sentir como el otro para construir con el otro, que es necesaria la ecuanimidad para encontrar los puntos medios, para no demonizar al otro, y que ha alimentado el entusiasmo por la construcción de paz. Y este marco de referencia emocional, estas emociones que son profundamente importantes en el desarrollo evolutivo de los seres humanos, es lo que ha movilizado a amplios sectores de la sociedad colombiana, primero, a votar por el plebiscito por el sí en el año 2016, después a votar por candidatos alternativos en el año 2018, y entre todos sumados en la primera vuelta habrían derrotado a los sectores que promovieron los marcos de referencia emocional antipaz, pero no se unieron. Y en el 2019, esta logró no solamente llegar a cargos de elección popular muy importantes para el país, Bogotá, Cali, Medellín, sino que además volcó a la sociedad colombiana a unas marchas inmensamente impresionantes en defensa de la paz. Similares, más grandes de las que habían ocurrido en el año 2016.
Ese acumulado es un acumulado muy importante. ¿Por qué? Porque ese acumulado alimenta el triángulo de la paz. Y ese triángulo de la paz tiene dos pilares fundamentales: el diálogo y la cohesión. El diálogo para ser capaces de interactuar con sectores que no piensan como uno. El diálogo para confiar en el otro. El diálogo para construir algo más grande desde la diversidad, que esa es la cohesión. La cohesión es que a través del diálogo yo logro unirme con sectores que no son parte de mis comunidades morales, pero al unirme con esos sectores, yo logro construir un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso implica la resolución pacífica de conflictos, porque el conflicto es natural a la esencia humana. No todos los conflictos tienen que llevarnos a una mentalidad guerrerista. No todas las diferencias que tenemos nos tienen que llevar a eso. Lo ideal es que ninguno nos lleve a una guerra, ninguno nos lleve a alimentar una mentalidad guerrerista, porque la transformación pacífica de los conflictos es mucho más eficaz. Ahora bien, con eso en mente, yo quiero plantearles lo siguiente, y es cómo consolidar un marco de referencia emocional pro paz. Y aquí es donde yo me voy a arriesgar a hacer unas interpretaciones, casi que sugerencias, para que en este curso de narrativas y cuando terminemos puedan ustedes quizás seguirlas trabajando y perfeccionando, porque yo realmente no tengo la verdad revelada en esto. Entonces, yo ya les he explicado cómo funcionan los pilares de la matriz moral que están detrás de los marcos de referencia emocional. Entonces, yo ahora lo que quiero es tratar de ir un poquito alrededor de lo que hoy en día, hoy 19 de noviembre, creo yo que son unos dispositivos retóricos antipaz que podemos ir desmontando a través de nuevos dispositivos retóricos pro paz para construir el marco de referencia emocional pro paz. Voy a empezar con el primero. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el discurso del presidente Iván Duque hoy con el diálogo interamericano. En ese discurso queda clara cuál es la narrativa macro que se va a instalar de aquí al 2022. La narrativa macro es la siguiente: la paz, sí, pero no así. ¿Cómo ese discurso que se había instalado en el pasado, cómo se expresa hoy en día? De la siguiente manera: yo me siento orgulloso de la paz que estamos construyendo en Colombia, con la que está comprometido mi gobierno y mi partido, pero la gran preocupación es la piñata de impunidad. La piñata de impunidad que representa el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Claro, no lo plantea así de confrontacional, lo plantea como una preocupación. Detrás de esto hay una forma de posicionar la idea, la emoción de la rabia por la piñata de impunidad para las FARC. Y yo quiero señalar que ese dispositivo piñata es muy importante, porque si eso se instala,
es un dispositivo apropiado de una de las personas más importantes en la defensa de los derechos humanos en América Latina o en América, que es Vivanco, el director de Human Rights Watch, quien en el año 2016, preocupado con el acuerdo de paz, a pesar de que él hoy lo respalda, pero preocupado con ese particular, el tema de la justicia transicional, dijo que le preocupaba que eso fuera una piñata de impunidad. Y esto es importante porque ustedes saben que la ideología de género no fue un término que se inventaran en el Centro Democrático. Fue un término que se lo apropiaron de las iglesias cristianas. Esto es importante. Entonces, mi propuesta, lo que creo que tenemos que pensar, es que tenemos que cambiar la rabia por la piñata de impunidad para las FARC, por la empatía por las víctimas que son el corazón de la reconstrucción del tejido social. Creo que ahí hay algo poderoso que todavía no hemos entendido en Colombia. Verdaderamente, no es que las víctimas estén en el centro del proceso de paz. No, es que va mucho más allá de eso. Es que si nosotros no entendemos que las víctimas son la única forma de reconstruir el tejido social, estamos fregados. Colombia no puede reconstruir el tejido social que está roto para todos nosotros sin las víctimas. Creo que ahí puede haber una clave. Las víctimas son el corazón de la reconstrucción del tejido social. Lo dejo planteado como una posibilidad. La segunda es que yo veo que se ha ido arraigando esa decepción frente a la implementación. Y nos toca reemplazarla. La decepción frente a la implementación, sobre todo, ha calado en algunos de los sectores que se dedicaron a construir paz y que sienten que cada asesinato de líder social, que cada asesinato de excombatiente de FARC es una demostración más de que esto no funciona y de lo que yo llamo hoy en día el efecto de déjà vu, es decir, que Colombia no puede cambiar. Y yo creo que es absolutamente fundamental derrotar eso. Mi propuesta es que lo reemplacemos por la ecuanimidad para valorar las semillas de paz que siguen creciendo en medio de la adversidad. Y esto de semillas de paz que siguen creciendo en medio de la adversidad es muy importante, porque esto encapsula 4 cosas fundamentales. El trabajo de la Comisión de la Verdad, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y el importante proceso de reincorporación de miembros de FARC. 4 semillas que siguen avanzando y que siguen trabajando y que son fundamentales para lo que vamos a poder hacer en adelante. Tercero, yo creo que también nos toca cambiar la decepción relacionada con la paz. Y hay una decepción relacionada con la paz por una razón, porque las transformaciones estructurales no han llegado, porque el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos dejó colgado de la brocha a un gran sector de la sociedad colombiana que había confiado en el gobierno que iban a poder sustituir sus cultivos de manera voluntaria, porque no se les entregaron las curules de paz a las 16 regiones más afectadas por el conflicto armado, porque no se ha construido la jurisdicción agraria, porque no se llevó a cabo la reforma política. Todo eso ha generado una profunda decepción, pero nos toca reemplazarlo por el entusiasmo de ser parte de un proyecto de país que construye sobre procesos históricos de largo plazo la posibilidad de un futuro sin guerra. Yo creo que por ahí
un dispositivo retórico que tenga que ver con el proyecto de país. Porque un proyecto de país no es algo que se acaba de la noche a la mañana, es algo que perdura y por lo que hay que trabajar y por lo que hay que levantarse todos los días a trabajar y a consolidarlo. Y el entusiasmo es una fuerza fundamental en la construcción de paz y es una emoción muy necesaria para consolidar este marco de referencia emocional, el entusiasmo. Cuarto, creo que nos toca intercambiar la indignación por la participación política de las FARC. Y esto lo digo porque hay muchos sectores, obviamente, de colombianos que no han estado cerca de este proceso, que quedaron capturados por el marco de referencia antipaz, como decíamos, y que están absolutamente indignados porque las FARC van al Congreso de la República. Pero eso toca reemplazarlo por un ejercicio de solidaridad con los excombatientes que son parte activa de la sociedad colombiana. Es decir, hoy los sectores pro paz tienen que entender que no se pueden sentir avergonzados de trabajar a la par con excombatientes de FARC como miembros activos. Ellos no están viviendo en unos campos allá tratando de reincorporarse a la sociedad. No, la reincorporación exige una actitud proactiva nuestra con ellos, para ser el ejemplo de la capacidad de solidaridad que tenemos los colombianos de trabajar con los que son distintos a nosotros y han estado al margen de muchos de los desarrollos del país. Quinto, nos toca cambiar el miedo al narcoterrorismo. Porque hoy en día, que eso que Santos le entregaba al país a las FARC, hoy en día las FARC, si acaso existe la segunda Marquetalia y Gentil Duarte, y todo eso lo han capturado en medio del discurso anterior del narcoterrorismo. Y la gente está asustada del narcoterrorismo. Pues nos toca cambiar eso por la esperanza de construir seguridad compartida. Yo creo que es absolutamente necesario que desde los sectores pro paz se tome en serio la seguridad. Y la seguridad como algo que se puede hacer de otra manera. Las Naciones Unidas ha promovido este discurso de la seguridad humana como una forma de construir una seguridad distinta a la seguridad tradicional que se enfoca en el poderío militar. Pero hay propuestas que vienen de organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo que van mucho más allá de la seguridad humana y que hablan de seguridad compartida. Y es que la seguridad mía es la seguridad del otro. Es que si el otro no está seguro, yo no estoy seguro. Pero sobre eso hay que trabajar y hay que mover la esperanza de la gente frente a la posibilidad de que sí es posible tener una seguridad compartida y no hay que sentirse avergonzado de eso. Y por último, creo que hay que reemplazar el miedo que se sigue promoviendo al autoritarismo de Maduro, al autoritarismo fundamentalmente de Maduro hoy en día, que es el reemplazo del castrochavismo de alguna manera, por construir entusiasmo de construir una democracia alternativa. Yo creo que ese dispositivo retórico o algo en esas líneas que permite devolverle valor a la democracia y que sea una democracia, no la misma democracia que nos han tratado de vender a los colombianos, que Colombia es la democracia más antigua del continente porque solamente hubo un dictador en los años 50 durante 4 años impuesto por los partidos tradicionales. No, pues es que lo que hay que hacer es que somos capaces de construir una democracia alternativa. Y creo que eso puede capturar la imaginación de amplios sectores de la sociedad colombiana en diferentes comunidades morales, comunidades políticas, en diferentes espectros ideológicos. Esa es un poco mi propuesta de cómo podemos consolidar el marco de referencia emocional. Yo quiero ir cerrando, perdón que me he extendido bastante, pero quiero ir cerrando con 2 cosas.
Lo primero es que esa propuesta existe en el marco de lo que yo creo que es una ventana de oportunidad. Hoy hay una ventana de oportunidad y se puede abrir esa ventana de oportunidad. ¿Cuál es esa ventana de oportunidad? La ventana de oportunidad es entre hoy y junio del 2022. Ahí hay una ventana de oportunidad. Esta ventana de oportunidad se empezó a vislumbrar con el triunfo del plebiscito en Chile, con el triunfo de Arce en Bolivia, y se ha terminado de ver claramente hoy con el triunfo de Biden en Estados Unidos. No es el mismo contexto geopolítico del año 2018. Hoy hay una ventana de oportunidad, pero la única forma de abrir esa ventana de oportunidad es derrotando el pesimismo del realismo. Y es que muchas de nosotros a veces vemos las cosas de tal manera que uno prefiere ser realista, es decir, pesimista, es ver todo lo malo que puede ocurrir, es ver que no hay soluciones perfectas y sobre eso alimentamos de alguna manera una sensación de inmovilismo. Frente a ese pesimismo realista, hay que recuperar el sesgo optimista. Y digo recuperar de una manera equívoca quizás, porque lo que quiero llamar la atención es algo que es muy importante, y es que nuestro desarrollo cerebral tiene, de la misma manera que nuestro cerebro a través de nuestros sentidos es engañado a través de ilusiones cognitivas, como por ejemplo en esta foto que les muestro, donde hay un cuadro A y un cuadro B, y si ustedes lo están viendo se darán cuenta, y si yo les preguntara cuál color es más oscuro y cuál es más claro, seguramente ustedes me dirían que el B es más claro. Y ahí nos engaña nuestro cerebro, porque realmente es una ilusión óptica. El B y el A son dos cuadros del mismo color. De la misma forma, nuestro cerebro, para poder sobrevivir al día a día, porque la vida no es fácil, ha desarrollado la ilusión del futuro. Y esa ilusión del futuro se fundamenta sobre la posibilidad de vivir un futuro mejor que el presente. Eso es. Por eso cuando terminamos con una novia o con un novio, los que se reponen de ese dolor son los que creen que se pueden volver a enamorar. Los que no, entran en una depresión. Hoy en día, los constructores de paz tenemos que volver a recuperar, quizás como ese músculo, cuando uno sale a correr y se vuelve mejor corredor, pues hay que volverse un optimista, más optimista, va ejercitando, a través de ejercitar el optimismo. Y la última cosa con la que quiero cerrar. Yo les he planteado a lo largo de esta conversación la importancia de las narrativas. Y les mencioné al principio la importancia de las redes sociales. Yo solo quiero enfatizar que ese pesimismo, que ese optimismo que tenemos que recuperar frente a la posibilidad de construir un país distinto, que ese optimismo nutra las narrativas de paz o la narrativa de paz que se estructure alrededor de unos dispositivos retóricos pro paz. Eso solo puede echar raíces si es parte de un ecosistema digital de construcción de paz. Hoy en día, nosotros no existimos solo
en la realidad análoga. Hoy en día, gran parte de nuestras vidas ocurre en los ecosistemas digitales. Y si nosotros no entendemos eso, y si nosotros no construimos un ecosistema digital basado en el diálogo, el respeto por el otro y la posibilidad de desmontar los ejércitos de bots y trolls y las noticias falsas y el discurso del odio, muy seguramente nosotros no vamos a poder construir un país en paz. Muchas gracias. Bueno, aplausos para Andrei. Muchas gracias por estos aportes tan importantes, Andrei, por este marco de reflexiones en donde pues apalabrar el mundo conlleva una profunda responsabilidad política y social. Creo que eso nos queda para seguirlo trabajando. Hay unas preguntas de nuestros estudiantes y de los asistentes al curso que quisiera entonces compartir contigo. Lilia Yaya tiene su micrófono dañado, entonces quiere compartir lo siguiente. Andrei, de acuerdo a su excelente participación, concluyo y realzo la importancia de las narrativas de las personas y colectivos que desde el lenguaje del voz a voz, de las vivencias y realidades, del dolor, pero también de los sueños y la esperanza, de forma directa y quizá también a partir de las emociones. Dan fuerzas a los dispositivos retóricos que se construyen a través de las redes en busca de la implementación del acuerdo de paz. Creo que es también una forma de contrarrestar lo que, entre comillas, lo pone el otro, mueve de forma malintencionada en términos guerreristas. Bien, y tenemos en fila al profesor Álvaro Díaz. Claudia le va a dar los accesos en este momento. Álvaro, ya tienes acceso, abre tu micrófono y tu cámara para que podamos escucharte y verte. Bueno, muchas gracias. Primero, pues, reconocer el vigor de la exposición que ha realizado Andrei. Creo que las dos preguntas con las que inicia son dos preguntas bien provocadoras, que sin embargo podría llegar a tener como cierto sesgo o radicalismo o pesimismo en cuanto que se pueda llegar a asumir que las tecnologías son autónomas, que nos gobiernan, y que en ese sentido entonces lo que son únicamente guerras narrativas. Creo que en principio habría que reconocer que hubo una época de guerra o de conflicto interno armado que es y que fue real, no fue solamente narrativa, porque los muertos son evidentes. Podríamos hablar de una guerra narrativa o de una disputa narrativa después del proceso de acuerdo de La Habana, pero creo que son dos momentos diferentes. No creo que Andrei haya querido decirlo en ese sentido, pero pues a veces también las narrativas que uno emplea pueden llegar a ser interpretadas de esa manera. Entonces creo que reconocer que ha habido realmente muertos, que la guerra ha existido, que sobre la guerra ha habido narrativas, que no es el objeto de esa reflexión, pero que ahora se quiere reflexionar alrededor de las narrativas, justamente en ese contexto para la paz, donde se mueven dos tensiones, que la han planteado claramente Andrei, que serían los marcos para la paz o pro paz y los marcos contra la paz, cada uno con una característica particular. Cuando Andrei estaba planteando los marcos contra la paz, pues yo quedaba también un poco allí con la expectativa de, y si eso llegara a ser así, ¿cuáles son los marcos normativos que estamos construyendo pro paz? De hecho, lo dejé como pregunta en el chat, pero justa y simultáneamente en ese momento Andrei empezó a dar respuesta. Por lo tanto, esa pregunta ya no vale en términos del chat porque ya está respondida. Pero me alegra ver que coincidíamos un poco en el sentido de que es necesario mostrar también esa otra cara
de las narrativas, porque si no pareciera que los movimientos sociales, quienes estamos trabajando alrededor de la paz, no estamos haciendo nada o que la llevamos perdida. Y creo que no, que forma parte justamente también de esa parte de la última propuesta de Andrei, del optimismo y de reconocernos como actores sociales en función de la paz, que hacemos cosas en la vida cotidiana. Este mismo espacio que se ha generado a través de estos, que también son dispositivos técnicos, ayudan a que circulen otros discursos, que son discursos pro paz. Y entonces aquí, por ejemplo, en este caso, la tecnología se emplea, la Internet, para crear otro tipo de vínculos. Y entonces aquí no diríamos que la tecnología es mala para nosotros, no, es una tecnología que nosotros tenemos que empezar a emplear, y no creo que tengan interés los organizadores de este evento de mutar nuestro cerebro para que nuestro cerebro solamente recoja lo afectivo, negativo o positivo del discurso. No, pues que no somos tan máquinas. André mencionaba a Foucault, y Foucault habla justamente de la posibilidad del sujeto con subjetividad, y la subjetividad da la posibilidad justamente de que uno se autoconstituya. Y esa autoconstitución implica justamente que nunca somos dados, siempre hay márgenes de libertad. Se ha planteado que aún en el ejemplo más radical, en los campos de concentración se tuvieron márgenes de libertad. Primo Levi es un ejemplo de ello cuando se trata de demostrar cómo nadie es completamente limitado en su actuar. Yo creo que si hacemos un poquito más de flexibilidad, que repito, creo porque lo he leído a Andrei y lo escuché en otros momentos, pues se puede tener una tonalidad también de más optimismo, porque si no, quizás sin darnos cuenta, solamente por querer marcar los polos del discurso en términos antagónicos, se puede llevar a algunas personas la percepción de que se está demarcando prioritariamente un elemento pesimista y no optimista, que creo que es lo que tenemos que nosotros en alguna forma despertar. Claro, uno podría decir también, en términos de ese trabajo por el optimismo, pues solamente hablemos del optimismo y de lo que estamos haciendo desde la acción pro paz. Pero sería desconocer también la otra alternativa. Pero, repito, es cómo matizamos esos dos aspectos. De tal forma que no quería necesariamente hacer preguntas, necesariamente complementar eso, que deja como allí alguna inquietud de eventualmente, pues justamente de eso, de complemento. Muchas gracias, profesor Álvaro. Bueno, André, te voy a leer una pregunta que hace Fabián Herrera y va a intervenir la estudiante Marcia Márquez. Y ya ahí con eso, pues, podemos hacer un cierre. Dice Fabián, muchas gracias, profesor, por la exposición. Desde lo cotidiano podemos despertar dispositivos retóricos pro paz. Un gran reto hacia el cambio cualitativo en términos de valores y comprensión de la realidad nacional hacia la convivencia. De ahí la importancia de estos espacios de formación para la paz. Sin embargo, ¿qué hacer frente al poder discursivo de los grandes medios de comunicación que día a día no solo desinforman, sino que evidentemente inciden negativamente en las opiniones y emociones de la sociedad colombiana? Marcia, ¿ya tienes los permisos para que intervengas? Bueno, muy buenos días. Sí, me quedé pensando en en la intervención del profesor frente al tema de las narrativas guerreristas, bueno, no sé cómo nombrarlas en este momento, pero esas narrativas que nos han llevado a seguir pensando que hay que apostarle a la guerra y no a la construcción de paz. Y en ese sentido, entonces pienso que efectivamente sí ha habido un conflicto armado, pero ha habido un conflicto armado, o sea, es decir, las acciones de los seres humanos se construyen a partir también de esas narrativas, de qué tipo de narrativas hemos construido en nuestro país. Tal como decía hace un momento el profesor Andrei, que si vamos a hablar, por ejemplo, de procesos de paz, como el proceso de paz de las FARC de 1985-84, pues ahí hay un primer paso hacia la construcción de paz que infortunadamente no logramos rodear como sociedad y que terminó en que muchos de los que decidieron apostarle a la paz y a la vía política terminaron asesinados, y otros terminaron retornando a
a la guerra, a tomar las armas. Entonces, pues me quedo pensando también, eso era una reflexión pequeña, pero la pregunta, porque sé que ya estamos terminando el espacio, es, em, dado que la Comisión de Esclarecimiento por la Verdad ya casi termina su mandato, que le queda como un año, cómo pensarnos nosotros en narrativas que contribuyan a hablar en lo cotidiano de lo que ocurrió, a hablar de la verdad o de las verdades y de qué tipo de verdades podemos hablar nosotros también, pensando que el lenguaje es tan absolutamente frágil, digo yo, porque las palabras, las acciones, como el ejemplo que daba hace un momento el profesor Andrei con el tema de la piñata, pueden ser utilizadas de manera contraria a lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos contribuir con nuestras narrativas a ese informe, por ejemplo, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? Pues digamos que yo hago parte del laboratorio de co-creación de la comisión, estoy participando ahí y quisiera poder tener una mirada frente a cómo podemos hacer nosotros como sociedad civil para seguir construyendo estos caminos de paz. Gracias. Gracias, Marci. Profesor Andrei. Bueno, pues gracias por los comentarios y gracias a Álvaro pues por su reacción porque pues me parece muy importante. En relación con el primer comentario que hacían sobre las narrativas en la vida cotidiana, sí, yo solo quería dejar como una reflexión adicional alrededor de eso y es que los seres humanos somos contadores de historias. Nuestra subjetividad y el yo es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Nosotros nos levantamos todos los días a contarnos la historia de quiénes somos. Y nos contamos una historia que le da coherencia a la existencia de miles de células que mueren y nacen todos los días. Y por eso las narrativas son tan importantes, porque uno tiene que contar una buena historia para mover los corazones. Uno tiene que contar una historia para dejar moralejas. Uno seguramente va al colegio y a la universidad y a la vuelta de muchos años, uno no se acuerda de muchos de sus profesores. Quizás de los pocos que se acuerda son de aquellos que le contaron a uno una buena historia, que eran apasionados por contarle una historia en la que ellos creían. Así aprendí yo estadística, con un profesor que en vez de llegar a hacer ejercicios de estadística nos contó una historia sobre los tiburones en el océano y nos ayudó a leer a Carlos Castañeda. Entonces, y justo la semana antepasada, en la Semana por la Paz de Ginebra, uno de los paneles más interesantes a los que atendí fue a un panel sobre cuenteros y construcción de paz. Yo me pregunto cuántos cuenteros en Colombia están contando historias de reconciliación. ¿Cuántos cuenteros en Colombia lo llevan ahí a las plazas públicas a contar la historia de una paz que nos ha dejado muchas satisfacciones y muchas frustraciones? Pero creo que si de este curso y de los esfuerzos que hace el diplomado de la escuela y otras organizaciones de las que muchos de ustedes forman parte, pudiéramos empezar a tener cuenteros contando pedacitos de esta historia. Por ejemplo, una de las historias más hermosas que yo no creo que la gente todavía la piense y fue muy importante fue que las FARC y el ejército, con el apoyo de las Naciones Unidas, lograron consolidar una misión para que las FARC dejaran sus armas.
Y cero combatientes de FARC fueron asesinados. Los dos enemigos acérrimos que se estaban tirando cilindros, proyectiles, bombardeándose, después del 29 de agosto del año 2016, hicieron un cese bilateral al fuego y definitivo, y entre los dos, con el apoyo de Naciones Unidas, lograron un momento mágico para la sociedad colombiana. Y nadie habla de eso hoy. Pareciera que quedó enterrado detrás de los asesinatos de miembros de FARC, que es muy doloroso, que a uno lo llena de dolor, claro. Pero eso es parte de nuestra historia de construcción de paz. Es un acumulado, es un aprendizaje. Hay que contarse esa historia, la tiene que contar un cuentero. Y yo creo que esto le responde un poco también a Marcia. Estas historias, o sea, los dispositivos retóricos no hay que idealizarlos. Es más, yo quiero contarles a ustedes, mi lectura de los dispositivos retóricos es una lectura crítica. A mí me preocupan los dispositivos retóricos, porque los dispositivos retóricos simplifican, mueven emociones, instalan emociones, pero simplifican una realidad compleja. Y por eso los dispositivos retóricos se utilizan para manipular. Y uno puede decir, bueno, pues entonces utilicemos dispositivos retóricos para manipular a favor y no en contra. Pero todavía, digamos, creo que los dispositivos retóricos son limitados, ¿no? Decir, queremos una democracia alternativa. ¿Qué es una democracia alternativa? ¿Sí? Eso hay que llenarlo de contenido. Uno pega las dos palabras y seguramente lo que es importante es cuál es el contenido que eso tiene y cómo se cuenta esa historia. Si ustedes se ponen a pensar de cómo se construyó el dispositivo retórico del castrochavismo, que es tan negativo, pues todo eso se construyó a través de un montón de episodios, de cosas, ¿no? Se empezaron, por ejemplo, a circular en los grupos de WhatsApp una foto de Juan Manuel Santos que decía que era el comandante Santiago, por allá con Timochenko se construyó una historia que la gente empezó a contar. Yo me acuerdo en Manizales cuando fui en el año 2016 hablando con un taxista y el taxista, yo le dije, señor, ¿y usted qué? ¿Va a votar por el sí o va a votar por el no? Me dijo, no, yo voy a votar por el no. ¿Por qué? Me dijo, no, porque yo tengo pruebas de que Juan Manuel Santos fue miembro de las FARC. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted tiene pruebas? Muéstremelas. Y sacó el celular y me mostró la foto en su grupito de WhatsApp. Una historia. Entonces yo creo que para el trabajo de la Comisión de la Verdad hay que contar las historias. Hay que apropiarse de las historias. ¿Cuántos de ustedes, los que estamos aquí sentados hoy, se vieron el evento el encuentro, el reconocimiento que hizo la Comisión de la Verdad a los colombianos en el exilio? No sé cuántos. ¿Cuántos serían capaces de montarse un cuento que le diga a sus familiares o a sus niños o a sus estudiantes o a sus amigos lo que pasó ese día? Lo que dijo Tila cuando abrió su testimonio frente a la Comisión de la Verdad y no podía contener las lágrimas. ¿Por qué un evento de reconocimiento de víctimas en el exterior es tan importante para la sociedad colombiana? ¿Cómo se diferencia eso de todo lo que se ha hecho en el pasado en clave de esclarecimiento? ¿Cómo nos cambia a nosotros los que estamos aquí construyendo paz? Yo creo que no hay que esperar, Marcia, a la firma del acuerdo, a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha hecho cosas increíbles. Por ejemplo, lo que se hizo frente a la verdad indígena. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de las personas que están aquí trabajando en temas pro paz han hablado de la importancia del reconocimiento de Mancuso ese día frente a la familiar de Jimmy Pernia? ¿Cuántos? ¿Cómo se ha contado esa historia? ¿Cómo se ha contado desde el corazón? No como un dato más, no como un reporte judicial, no en la voz de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo lo hemos contado en nuestra voz? ¿Cómo contamos las 10 historias más dicientes de la Comisión de la Verdad hasta la fecha? ¿Cuáles son esas historias que nos mueven el alma y nos conmueven y nos llenan de esperanza? Nos llenan de entusiasmo
para seguir rodeando la Comisión de la Verdad. Yo creo que es ahí donde está la clave. Esto hay que aterrizarlo en que nosotros nos tenemos que convertir en los cuenteros de lo que nos ha revelado la Comisión de la Verdad y que lo contemos desde el corazón, no desde unos reportes académicos, que eso también hay que hacerlo, pero eso es para otras audiencias. La sociedad colombiana está capturada por unos sectores, un amplio sector, está capturado por un cuento que es un cuento que aterroriza y vende muy bien, y vende muy bien. ¿Cómo se desmonta ese cuento del miedo? Con el cuento de la esperanza. Y con un cuento de la esperanza basado en lo que tenemos es mucho. Y esto que les estoy diciendo sobre la comisión sería lo mismo para la JEP. No me voy a meter en casos de JEP, pero lo mismo. La JEP ha hecho tiene 7 macrocasos muy importantes, muy importantes. Eso no ha pasado en la historia de la justicia colombiana, pero ¿cuántos lo estamos viendo así? Y lo mismo la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros escribimos un snapshot que lo pueden ver en la página de Rodemos el Diálogo, donde una de las familiares, una de las personas que le desaparecieron un hijo, nos contó la historia en la que ella dice: a mí la Comisión Nacional de Búsqueda nunca me paró bolas, la Fiscalía nunca me paró bolas. Yo fui un cero a la izquierda para la institucionalidad colombiana. El único lugar donde me he sentido escuchada es en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Yo, con lo que ha hecho esa unidad, sin haber encontrado a mi hijo, empiezo a sentirme reparada. Ahí hay una historia que hay que contar. Y cierro con una reflexión pequeña sobre lo que dijo Álvaro, porque me parece súper importante. Sí, es cierto, cuando uno trata de mostrar en blanco y negro, uno puede correr el riesgo de ser malinterpretado, y muchas gracias, Álvaro, por la forma como lo pusiste. Yo quiero decir lo siguiente: yo he hablado de un término que no lo propuse aquí, que es la guerra de la posverdad. La guerra de la posverdad es una guerra que ocurre en el espacio digital y en el espacio análogo. Y es una guerra donde, como bien dijo Marcia, empieza en narrativas y termina en actos bélicos concretos con muertos. La distinción entre guerra narrativa y guerra con muertos es una distinción difícil de entender dónde está. Por eso, ustedes habrán oído la frase de, si no estoy mal, creo que fue Gandhi o Mandela que dijo: la guerra existe en la mente de los hombres. Ahí existe la guerra. Y por eso, ¿dónde empieza la construcción de paz? En la mente de los hombres. Por eso las guerras de las narrativas se traducen en la vida real en muertos. En muertos. Porque la guerra narrativa se traduce en desconfianza, la desconfianza se traduce en polarización, la polarización se traduce en deshumanización y en utilizar todos los recursos que yo tenga para destruir a mi enemigo. Todos. Y si para eso tengo que atacar todo su sistema de infraestructura digital, y para eso tengo que expandir bombas biológicas, como lo han hecho muchos a lo largo de la historia de la humanidad, lo hago. Ese es el problema, que las guerras narrativas son tan serias como las otras. Y en Colombia no hemos logrado ni cerrar la una ni cerrar la otra, porque se retroalimentan todo el tiempo. En relación con el tema del pesimismo, que me parece muy importante, yo hoy en día, cuando uno lee lo que está pasando en términos de unas nuevas áreas de investigación científica, ¿no? Que, digamos, y en clave de construcción de paz. Digamos que las personas que trabajan construcción de paz a nivel global, o algunos sectores, han empezado a hablar de eso que de alguna manera se llama el tecnopesimismo. Y es que la tecnología solo sirve para hacer mal,
Pero muchos, y desde mucho tiempo atrás, habían hablado del tecnooptimismo. Y es que los seres humanos tenemos agencia y nosotros no somos tan fácilmente manipulables y nosotros podemos transformar los dispositivos digitales para nuestro propio uso. Bien lo explica muy bien Álvaro, como este espacio aquí en Zoom, donde estamos utilizando Zoom para poder deconstruir unos marcos de referencia emocional antipaz y para poder colaborar entre personas que consideran que es necesario construir paz. Pero hay un problema que yo no lo había entendido y todavía no lo entiendo, pero lo voy a dejar esbozado. Es que en esto que estamos haciendo hoy y en la forma como nosotros utilizamos Facebook y Twitter, y esto ya no depende de la Universidad Tecnológica de Pereira ni de la Escuela de Paz, lo que se está haciendo constantemente es acumular lo que se llama el Big Data. Y ese Big Data lo acumulan las grandes compañías que tienen esos recursos para crear algoritmos. Y entonces crean tendencias sociales. Y entonces la agencia de las personas ya no es tan agencia de las personas, porque han sido inducidas inconscientemente a tomar decisiones, porque entienden cuáles son nuestros comportamientos intuitivos. Y en eso me estoy incluyendo yo. Al punto que la profesora Louisa Moore este año publicó un libro que me parece brillante. Todavía no me lo he terminado de leer. Se llama La ética de la nube o Cloud Ethics. Porque los algoritmos están cambiando la forma como construimos nuestras subjetividades. Y sobre eso hoy, primero, no hay regulación mundial. Y segundo, hay una falta de comprensión a nivel general de todo el mundo. Y por eso esa nueva área del conocimiento que se llama la ciencia del Big Data es un área creo que es muy importante porque implica que los desarrollos del mundo que se nos viene son unos desarrollos muy complejos, porque, y por aquí lo vi escrito en el chat, porque estamos hablando de que 1984 se convierte realidad a través de nosotros mismos por la ficción misma de que nosotros queremos tener control sobre nuestras vidas para ser todo el tiempo felices, para ser todo el tiempo productivos, para ser todo el tiempo eficientes. Y alrededor de eso hay un problema inmenso que está transformando nuestra subjetividad. Y ahí era donde yo quería llamar una pequeña atención sobre ese tipo de cosas, porque le respondo la última pregunta a la otra persona que preguntó, porque el problema es que estos espacios de discusión, claro que son muy buenos, y yo sé que hay una gran preocupación por los grandes medios de comunicación que contribuyen a polarizar, pero quiero decirles que lo que quedó demostrado y evidenciado en el escándalo de Cambridge Analytica es que la mayor polarización y la mayor incidencia en el arraigo del discurso del odio que sirvió en el Brexit en el Reino Unido, en la elección de Trump en Estados Unidos y en el triunfo del no en el plebiscito en Colombia, no pasó a través de los medios digitales, de los medios de comunicación grandes. Ocurrió en Facebook, WhatsApp y Twitter. Esa es la nueva realidad en la que existimos. Y ahí hay un reto inmenso. Por eso ustedes ven que estos grandes medios digitales, Semana, El Tiempo y toda esta gente se la pasan tuiteando, se la pasan facebookeando y ahora hoy en día nos llegan todos los artículos de esta gente a través de nuestras páginas, de nuestros grupos de WhatsApp y nos los circulan y uno no sabe cómo fue que le llegaron, pero se la pasa llegándole todo eso y uno está construyendo un espacio de interpretación, un marco de referencia emocional de interpretación de la realidad a partir de estar inmerso la mayor parte de las horas de nuestros días en el espacio digital.
Bueno, Andrei, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Estela. Hay dos preguntas que quedaron en el chat, pero consideramos que con tu intervención pues fueron resolviéndose ahí. Estela, tienes la palabra, ya tienes todos los accesos. Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, yo quería, bueno, estoy en una facha, yo quería referirme. Sube un poco el volumen de tu micrófono, por favor. ¿Ahí? Sí, yo quería pues referirme un poco a ese valor enorme que tiene la teoría que ha desarrollado Andrei sobre los dispositivos retóricos y que consigna en su libro El triunfo del no, que seguramente muchos de ustedes conocen, la paradoja emocional detrás del plebiscito. Pero digo que es enorme porque la verdad es que el pensamiento no funciona como nosotros creemos. Y está determinado por esas intuiciones que decía Andrei, morales y emocionales. Yo quisiera referirme un poco a la experiencia que tuvimos en la campaña por el sí en el 2016, porque es el mejor ejemplo de la validez que tiene la teoría de Andrei. Y es que yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros hicimos la campaña del sí con los acuerdos en la mano. Yo me veo en la Cámara de Comercio con un auditorio inmenso, con el acuerdo en la mano, mientras José Obdulio Gaviria estaba en el auditorio de la gobernación, en un auditorio de la gobernación, hablando, utilizando como argumentos los dispositivos retóricos de que le entregaban el país a las FARC, de que era una justicia hecha para las FARC por ellos mismos, bueno, todo esto. ¿Y qué pasó? Que a mí no me entendieron, a nadie le interesaban los acuerdos, sino que le interesaban eran esos dispositivos retóricos que les llegaban a la emoción y a las, como a la afiliación emocional de ellos. Yo me acuerdo que un señor al que yo le pregunté si él iba a votar en el plebiscito me dijo, claro, y voy a votar por el no, porque mis mayores valores son mis 5 hijos y mi religión. Y el pastor y el presidente Uribe han dicho que si votamos por el sí, los hijos, los niños se van a volver homosexuales. Yo le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Y me dijo, es que, pues qué pena, pero yo a usted lo acabo de conocer. Para mí es lo que dice mi presidente Uribe y lo que dice mi pastor. Entonces, ahí hay un valor, un dispositivo retórico también que es, digamos, que la palabra del caudillo o del pastor es sagrada. Yo no sé si ustedes oyeron esta mañana la W, yo era en las 7:30, yo iba en el carro y una señora dijo, después de que habló María Jimena, dijo que a ella le parecía que con María Jimena la W se estaba yendo hacia la izquierda, porque no estaba de acuerdo con esa crítica que hacía María Jimena a la candidatura de Tomás Uribe, porque los uribistas tenían algo que era la disciplina y el valor de la palabra del presidente Uribe, y que si el presidente Uribe decía que el candidato era Tomás Uribe, pues todos iban a votar por él. Entonces, es otra forma, digamos, donde se instala en la mente de las personas ese gran valor de la palabra del jefe, del caudillo, sin ninguna racionalidad, simplemente porque lo dice él. Bueno, eso era pues a lo que yo quería referirme como una forma de demostrar la validez de esa teoría de Andrei, que supongo presenta mucho más desarrollada en este segundo libro que nos anunció y del que pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias Estela por tu intervención. Además se suma una palabra más, ciegamente, o sea, creemos ciegamente, que en esa intervención que escuché también esta mañana. Invitamos a los estudiantes a que diligencien la asistencia del día de hoy.
Agradecemos fraternal y amorosamente a Andrei todos sus aportes. Estamos seguros más bien que tenemos una tarea colosal, no solamente por la manera como nosotros estamos nombrando el mundo, sino cómo estamos construyendo esas versiones de mundo aquí en Colombia. Muchas gracias. Sabemos que ya en Londres son las 8:58 y debes estar agotado. Que tengas una excelente noche, Andrei, y siempre es un placer contigo. A ver, Andrei. Si me permites, es que quiero responder una cosita que vi en el chat, porque le agradezco mucho a Estela por esa intervención. Creo que es muy importante esto que ocurre en el día a día en las noticias en Colombia, porque la radio es fundamental. Digamos, yo no tendría nada que agregar a eso, me parece muy valioso y muy importante para los que estamos aquí pensando en esto. Pero quisiera responder una pregunta que me parece bien importante que vi en el chat, solo como para dejarla delineada. Y decía, en las zonas de conflicto no hay medios digitales. ¿Cómo contrarrestar el marco de referencia emocional antipaz en esas zonas? Digamos, yo creo que los estudios recientes que hace Colombia Digital es que hoy en Colombia hay teléfonos celulares, hay más teléfonos celulares que personas en Colombia. 113% de personas tienen celular en Colombia digital. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más de un celular por persona. A mí me ha sorprendido, seguramente a ustedes les ha pasado. Yo estuve en un evento organizado también por la Universidad de Tecnología de Pereira hace una semana. Hubo gente conectada desde el Putumayo, zona de conflicto dura. Desde Nariño, zona de conflicto dura pegada a Zoom. Hemos hecho, nosotros desde Rodemos el Diálogo, conversatorios, desayunos de paz, nuestros eventos, desde las zonas, desde las ETCRs, con excombatientes de FARC. Ellos lo primero que hicieron en muchos de estos espacios fue instalar un Wi-Fi para tener conexión digital. ¿Esto qué quiere decir? A mí me ha sorprendido, caminando en el medio de zonas de conflicto, metido por allá en el Yarí o por allá metido en Catatumbo, donde uno menos se lo imagina. Hay conexión a internet con caminatas de distancia prudentes. Yo creo que esto va a cambiar mucho más rápido. Hoy el presidente Duque, en su discurso en Estados Unidos, dijo que para él la apuesta es la conectividad. Y creo que hay un empuje que supera a Duque. Es un empuje global de querer crear una conexión digital hasta el último rincón del mundo. Y eso va a seguir avanzando rápidamente. Yo estoy seguro que con lo del coronavirus, el informe que vamos a tener el próximo año de cuántas personas tienen acceso a internet y de cuántas horas las personas gastan en el internet, vamos a tener un cambio radical. Y desde mi lectura, ojalá para mis gustos yo esté equivocado, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Si no, las universidades no van a volver a ser lo que eran. Las organizaciones no van a volver a ser lo que eran. ¿Y por qué deberían volver a ser lo que eran si ahora ustedes pueden tener a una persona desde Oxford, como yo, conversando con ustedes en Colombia? ¿Ustedes preferirían volver a lo anterior y no tener la posibilidad de hacer eso? Nosotros como organización constructora de paz Rodemos el Diálogo, pues para poder tener un excombatiente de FARC organizábamos espacios en restaurantes y ahí a veces había temas de seguridad y todo eso y era un lío. Hoy en día nosotros podemos tenerlos en tiempo real. No hay regreso. No hay regreso. Entonces, en esas zonas de conflicto, creo que hay más conectividad
de lo que a veces uno se imagina. Y en esas zonas de conflicto, lo que hay que hacer, y creo que la verdadera apuesta aquí es en buscar la forma cómo la gente utiliza sus celulares para conectarse a tener este tipo de discusiones, o cómo hacemos para llegarles allá, porque a ellos, en esos casos de estas personas, que seguramente tienen el celular para ver videos en YouTube a través de canales de YouTube, ¿cómo es que se llaman? De estos jóvenes que hacen YouTube channels y lo que sea, los youtuberos. Ahí es que los algoritmos funcionan y a ellos sí les llega esa información, que es la información que reproduce los dispositivos retóricos. Yo no sé cuántos de ustedes en medio de la campaña del plebiscito abrían YouTube y la primera cosa que les salía era un video de unos superhéroes que luchaban en contra de la amenaza narcoterrorista que eran las FARC. Y al final cerraba diciendo, vota no. En YouTube. Me salían a mí que mis tendencias de buscar temas de paz eran completamente opuestas a quizás ese tipo de cosas. Ahora, imagínense al número de millones de personas que les llegaron a eso, que tenían dudas, que no tenían ni idea qué estaba pasando en La Habana y que tenían una duda y decían, yo no sé, esos miembros de las FARC, esa vaina, y de pronto le empezaban a llegar esos bombardeos cada vez que iban a ver una de las canciones en YouTube y le salía eso, y le salía eso, y le salía eso. Entonces, tenemos un gran trabajo por delante. Yo creo que hoy hay una transformación digital, una revolución digital. Tenemos que estar un paso adelante, tenemos que tratar de alcanzarla, ¿no? Ya no estamos adelante, sino que vamos detrás. Hay que tratar de alcanzarla y hay que tratar de llegar a través de lo que hay instalado ya a muchos sectores. Los que no están conectados aún, creo que esos sectores que no están conectados son sectores que de alguna manera están menos polarizados que el resto y no son tanto nuestro problema. Y cierro diciéndole lo siguiente, no sé si lo han visto, a mí me llegó hoy, pues seguramente no porque está reciente, pero esto de que el ELN tiene un canal de difusión digital, donde hoy en día ponen cómics que muestran cuáles son sus principios revolucionarios. ¿Eso qué quiere decir? Que si ellos que están en la insurgencia, que están metidos en los lugares más remotos de Colombia y en la clandestinidad, tienen la capacidad de desarrollar todas estas cosas. Imagínense. La lucha por la construcción de un mundo en el que no nos matemos, en el que desmontemos las mentalidades guerreristas, la legitimación del uso de la violencia en contra del otro, la lucha por eso hoy en día es en los espacios digitales y por eso yo felicito profundamente la organización de este tipo de cursos y que ojalá ustedes se conviertan en multiplicadores, que se conviertan en personas que pueden generar estos mismos tipos de espacio con sus organizaciones y que alrededor de esto se dan cuenta que pueden encontrar organizaciones aliadas para hacer lo mismo y para abrir un espacio de pensamiento crítico en el espacio digital. Y para eso, cuenten con Rodemos el Diálogo. Creo que ustedes tienen todos los datos para contactarse con nosotros y aquí hay mucha gente que tiene esa capacidad de hacerlo. Recuerden, con esto cierro, la paz solo existe con paz digital. Hoy en día, sin paz digital no hay paz. Muchas gracias, Andrei. Muchas gracias. Aquí en el chat te están aplaudiendo de una manera pues significativa. Muchas gracias por tus aportes. Fue una sesión maravillosa. Nos dejas muchas cosas en que pensar. Que tengas una excelente noche allá en Londres. Esperamos volverte a ver muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias a los estudiantes y a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a Claudia Herrera por todas las gestiones que realiza en la realización de estos cursos y nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.